Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, profe, sí. Bueno. Bueno, seguimos con analizando un poquito qué es lo que proponía este, Maslow. Eh, una vez superada la etapa que habíamos visto la anterior, que es seguridad y protección, aparece la de afiliación y afecto, están relacionados con, o sea, eh, a medida que se va subiendo las necesidades, uno se va acercando a las necesidades de la persona y se va alejando de necesidades físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, el desarrollo afectivo del individuo, la necesidad de asociación, participar, aceptación, que otro lo acepten como persona, formar parte de grupos, o sea, comunidad, tener familia, amistades, clubes, organizaciones sociales. Eh, y una vez que empieza la persona a actuar en ese, digamos, a ese nivel, eh, a ver, perdón, a ver, ustedes están viendo, a ver, ¿están viendo la pantalla mía? Pues estamos en necesidades recién estamos viendo necesidades de afiliación y afecto, ahora pasamos a una etapa superior, ustedes está compartiendo la pantalla, por lo menos acá me dice en el arriba. Sí, está Eh, compartiendo pantalla, profe. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Bueno. Bueno, superamos la etapa anterior, empezamos a tener necesidades de estima, o sea, a ver, esperen que no veo la pantalla, ahí está, que las personas tengan, a ver si puedo correr esto, ahí está, nos respeten, eh, que nos empiecen a admirar, todo eso. Eh, eh, y bueno, entonces el planteo como psicólogo, ojo, esto lo estudió tanto Maslow como Herzberg, lo estudiaron en personas, digamos, que dejaban digamos, abandonaban los campos de concentración, digamos, de repente eh, lo que observaron también, por ejemplo, cuando de repente cuando les decían que eran libres, de alguna forma estaban la gente confundida, porque algunas habían pasado varios años bajo un régimen de, digamos, de falta de libertad, y de repente se encontraban con una situación que ellos no, no habían pensado que podían llegar. Y entonces, bueno, se encontraban perdidos, ¿no? Porque si bien antes no comían mucho porque no les daban mucha comida, de repente se encuentran con libertad y, bueno, cuando se termine la Segunda Guerra Mundial o a la medida que fueron liberando los campos de concentración, los países, digamos,
los rusos, especialmente en la parte digamos, de oriente, digamos, del oeste, y los aliados en la parte del este, digamos, tuvieron que empezar a atender la necesidad de estas personas que realmente no tenían forma de mantenerse, porque, o sea, estaban separadas de su familia, quizás su familia ya había fallecido o lo habían asesinado, entonces estaban desconectados con el mundo, ¿no? Eh, y bueno, sí, digamos, las mermas de las necesidades se reflejan en una baja autoestima y el complejo de inferioridad. Eh, es tener satisfecha la necesidad de autoestima, nos da sentido a la vida y nos eleva, digamos, como personas. La necesidad de autoestima, para una persona equilibrada es importante, ¿no? Y si la persona no tiene autoestima, es difícil que pueda acceder, ¿no? Y la autorrealización, bueno, por ejemplo, con respecto al nivel anterior, eso, digamos, el tema digamos, de necesidad de estima, es lo que de alguna forma algunos justifican los sacrificios que hacen personas, este, digamos, digamos, para favorecer a otros. Ustedes imagínense en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la Guerra del Pacífico, los japoneses, digamos, tenían lo que se llamaban los kamikazes. Los kamikazes eran por ejemplo, cuando usaban avión, eran pilotos que les daban un avión, por supuesto que era un avión muy básico, le ponían combustible como para llegar a destino. El destino era, se tenían que chocar contra un barco de los aliados, y hacían toda una ceremonia de exaltación del patriotismo y demás. Eh, y esos pilotos subían al avión, sabían que el avión tenía una bomba adosada al avión, y ellos tenían que hacer, digamos, tenían que impactar contra un barco. Los kamikaze, estos aviones, eran los más temidos por los aliados, porque era muy difícil de derribarlo, ¿no? Porque inclusive el avión no tenía problema, venía de alto, digamos, venía muy alto, y de repente se tiraban picada, y por supuesto que por ahí el avión, cuando impactaba al barco, ya estaba destruido, o sea que prácticamente era como un peso muerto. Pero tenía la capacidad de, como tenía una bomba a bordo, cuando impactaba la bomba, eh, también tenían de igual forma, tenían unos submarinos, mini submarinos, a donde entraban dos tripulantes, y el concepto era lo mismo. Había el submarino, tenía en la punta, en la proa,
tenía un torpedo y los tripulantes guiaban ese submarino hacia un barco. En vez de los torpedos que tiraban o que lanzaban los submarinos, era un submarino que era una bomba también. Entonces, y ellos sabían de que no saldrían con vida de ese impacto. Y bueno, era toda una preparación psicológica que le hacían, ¿no? Los camaradas que brindaban, porque iban a morir, ¿cierto? Y bueno, todas estas, digamos, cuestiones que uno dice que es bastante curioso, ¿no? Porque es difícil pensar de que alguien va a tomar una determinación así, ¿no? De inmolarse por otros, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto de la autorrealización. En último nivel, a veces, digamos, uno quiere estar, que lo pongan ahí en el altar, ¿no? La necesidad de ser, la autorrealización, es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. Eh, de alguna forma, como dice acá, una justificación o un sentido válido a la vida. Y eso puede ser con la muerte de uno, ¿no? Con lo que lo justifica. Bueno, entonces, así un poco resumen. La necesidad de no satisfecha influye en el comportamiento de las personas. Pero la falta de satisfacción no genera un comportamiento. Las necesidades fisiológicas nacen con la persona, aparentemente es algo innato, quizás, digamos, a lo largo de las sucesivas generaciones, formó parte de nuestra forma de ser, digamos. O sea, lo que quiere decir acá que digamos, esta forma o sea, estas necesidades digamos, las tenemos nosotros y vienen desde nuestro nacimiento, no es que la aprendimos, ¿no? Esa diferencia, digamos, a diferencia de otras cuestiones que muchos han estudiado también y han pretendido cambiar, como por ejemplo, el caso clásico de la propiedad privada. Hay algunos que piensan que el concepto de propiedad privada es una necesidad aprendida de nuestro medio cultural y no que es algo innato en nosotros. Lo que pasa es que es muy difícil de demostrar de que es así o no es así. Entonces, lo que dice que a medida que aparecen, digamos, satisfacemos algunas necesidades básicas, se empiezan a aparecer las del orden superior. Y bueno, no todos tienen las mismas aspiraciones. Lo que también dice que a veces las necesidades, digamos, el Maslow hizo esas divisiones, pero lo que él dice es que en algunos casos
no existe esa división y, digamos, están las dos divisiones coexisten, los dos tipos de niveles de necesidades. Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto, en contraposición con las necesidades superiores que requieren un ciclo más largo. O sea que lo que él dice es que las necesidades inferiores se requiere menos tiempo para alcanzar y decir, bueno, no, ahora ya no tengo más hambre, ahora quiero algo más. Bueno, la autorrealización fundamental es lo que él dice tampoco, estas necesidades varían de individuo a individuo también, ¿no? También tiene que ver con otras cuestiones que no tienen que ver con problemas de, digamos, de desarrollo o de satisfacer necesidades. A veces que, bueno, hay personas que tienen una tendencia a la autodestrucción, ¿no? Pero eso es otra cuestiones para estudiar en la psicología. Bueno, a ver, esto lo voy a ver, espéreme un minutito que cambio de compartir. Esperen un segundito que estoy cambiando de... Ahora quería empezar a ver Herzberg. Bueno, ahí está. Bueno. ¿Están viendo una pantalla que dice introducción? No, profe. No. Se ve el pizarrón. No, se A ve el ver, pizarrón, esperen. profe. Compartir pantalla. A ver si es este. Compartir. A ver. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver la teoría de Herzberg. Digamos, Herzberg también, un psicólogo que trabajó, digamos, estos dos, tanto Malo como Herzberg, actuaron en la época de la Segunda Guerra, analizando también los dos similares, o sea, analizando casos, ¿no? Entonces, las dos teorías enfocan la misma cuestión con dos visiones distintas, pero que uno no podía separar una de la otra, sino que usaron dos formas distintas de separar lo que ellos observaban. Herzberg
propone que hay básicamente dos factores eh, y que lo llama factores que motivan y factores higiénicos. Cuando dice higiénicos, no tiene que ver con, digamos, con limpieza, sino que tienen que ver con cuestiones ambientales. Eh, eh, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, acá habla un poquito de Herzberg, era un psicólogo. Eh, bueno, acá habla un poquito de cómo fueron sus experiencias. Acá está hablando de que, bueno, que era norteamericano, que acá es a donde él estudia o hace un análisis de las personas que fueron liberadas de campo de concentración de Dachau, que es en Polonia, y que bueno, aparentemente fíjense que eh, eh, él, a él lo asignan este, a una oficina de ayuda para la atención psicológica eh, a las víctimas de los campos de concentración. O sea, una vez liberados, él o sea, no es que a digamos, las personas que estaban detenidas eh, en un campo de concentración los liberaron y dejaron solos porque pasaba eso, que realmente uno se tiene que imaginar en qué estado se encontraban, porque salían de los campos de concentración y capaz que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hubo países que habían desaparecido, eh, ciudades enteras que habían sido arrasadas totalmente. Es muy interesante ver la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Les recomiendo, hay una película que es bastante moderna, que se llama El pianista. No sé si alguien la ha visto. Es Sí, muy interesante. No sé si la viste toda. Sí, yo la vi. ¿La viste? ¿Viste las imágenes Muy buena esas? peli esa. ¿Eh? ¿Cómo? Las imágenes sí, esas de Varsovia, digamos, destruida totalmente, digamos, realmente es devastador, ¿no? Pues imagínate un habitante, un polaco, que vivía en Varsovia, que de repente vuelve a su casa y capaz que eh, puede identificar la casa por alguna característica de la calle, porque las casas habían sido destruidas totalmente. sí, estaba todo destruido la ciudad. Era, porque ¿qué pasó ahí?
en Varsovia, los alemanes invaden Polonia y avanzan hacia Rusia. Camino a Rusia, en Polonia dejaron más o menos las ciudades intactas, algunas no, pero digamos, a medida que iba avanzando el ejército alemán, iban destruyendo todo, o sea, quemaban las aldeas, mataban a las personas, y cuando llegaron hasta cierto punto en Rusia, y se les, digamos, su capacidad digamos, de hacer la guerra se le acabó, y los rusos, que tenían una capacidad muy importante industrial, los empezaron a empujar de vuelta hacia Alemania. Y camino a Alemania ocurre esa película, que es El pianista, ocurre en Varsovia, que es Polonia, la capital de Polonia, y los rusos van empujando el frente con los alemanes hasta el río Vístula, que era el borde de la ciudad de Varsovia. Y los partisanos polacos se sublevan en Varsovia y pelean contra los alemanes. Finalmente los alemanes le ganan y matan a todos los polacos que pueden encontrar, y recién ahí los rusos cruzan el río Vístula y, o sea, de alguna forma dejaron que los alemanes mataran a los partisanos o los que estaban luchando por la libertad de Polonia, porque justamente los soviéticos o los rusos sabían que los partisanos, los que luchaban por la libertad, no estaban a favor de Rusia, ni estaban a favor de Alemania, querían ser libres. Entonces dejaron que los mataran a todos los partisanos, y Rusia se hizo, bueno, hasta que cayó el muro de Berlín, Rusia era el que controlaba Polonia. Cuando cae el muro de Berlín, todos los países, digamos, que habían formado parte de lo que se llamaba la Unión Soviética, se independizaron, y cada uno tomó digamos, un rumbo distinto. Bueno, entonces era realmente desgarrador, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Las personas que eran liberadas del campo de concentración encontraban, o sea, no encontraban nada de lo que había sido. Entonces acá, como dice acá, voy a leer un poquito. Lo primero que vi al entrar en el campo de exterminio de Dachau fueron las filas de furgones de ferrocarril atestados de cadáveres cubiertos de cal. Tenía 22 años en ese momento. Nada en mi educación en historia o psicología me había preparado para tener semejante experiencia. Sabía que en cualquier sociedad alrededor de un 15% de locos, sin embargo la sociedad entera había perdido la razón. Se preguntó cómo era posible que gente normal, en apariencia, hubiera cometido semejantes atrocidades. A él se cuestiona, dice, ¿cómo los alemanes pudieron haber hecho esto? Bueno, y básicamente lo que dice Herzberg es que la teoría de los dos factores
o la teoría de la motivación e higiene, o la teoría de factor dual, él dice que hay dos cuestiones acá. Una que es factores intrínsecos o motivacionales, y que hay factores extrínsecos o higiénicos. Los factores intrínsecos están relacionados con la satisfacción en lo que estoy haciendo, en el cargo, con la naturaleza de lo que estoy haciendo. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo control del individuo. Lo que él quiere decir es que yo tengo que estar contento con lo que estoy haciendo. De alguna forma me tiene que satisfacer. Si no, no voy a estar motivado para hacerlo. El reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad. Entonces, fíjense que acá estamos en cierta medida aplicando la idea que había formulado Maslow, la autorrealización. Las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos como la única preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad individual. En cierta manera, esta cuestión es lo que vimos nosotros y que se reflejó cuando les comenté las experiencias que había tenido Ford en el desarrollo de su empresa, que él de repente se daba cuenta que las personas que trabajaban en sus empresas no estaban motivados. También hay una película de Carlitos Chaplin que se llama Tiempos Modernos, muy interesante también, que de alguna forma digamos, aborda esta cuestión. Entonces, algunas personas pierden el significado psicológico para el individuo que lo hace y se desmotiva. O sea, provoca apatía, desinterés, falta de sentido psicológico. Y después aparecen los factores extrínsecos, higiénicos. Están relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodea a las personas y abarca las condiciones en que desempeñen su trabajo. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la experiencia de Hawthorne en la General Electric, que aparece esta cuestión, el factor higiénico? ¿Se acuerdan que modificaban la iluminación en el puesto de trabajo, le aumentaban la iluminación y el hombre, digamos, era una cuestión higiénica, que después, en realidad, cuando después hacían un ciclo que le empezaban a bajar o sea, cuando aumentaba la iluminación, aumentaba la producción. Después le modificaban sensiblemente, le bajaban sensiblemente la iluminación, el hombre no bajaba la producción. Entonces, había otra cosa más ahí. Entonces, como las condiciones higiénicas son administradas y decididas por la empresa, los factores higiénicos están fuera de control de las personas. O sea, en cierta forma, yo estoy trabajando, bueno, estoy trabajando en una empresa, en una cierta... Cuando estoy hablando de higiénico, estoy hablando, esto incluye la parte ambiental, ¿no es cierto? Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que digamos que está alrededor de o circunda al individuo. Lo que dice Herzberg,
que es verdad, solo los factores higiénicos fueron tomados en cuenta en la motivación de los empleados. O sea, esto era lo que le pasaba a Ford. Él trataba de, digamos, de que el ambiente fuera más interesante, pero perdía de vista que las personas haciendo siempre un mismo trabajo, o sea, no sé, colocando el motor en el auto, perdía motivación, digamos. Si bien ustedes se tienen que imaginar, estamos hablando de principio del siglo XX, ¿no? En 1900, cuando ocurren todos estos experimentos como Ford, a donde no era común de que, por ejemplo, que los ambientes laborales fuesen calefaccionados, o sea, de alguna forma el dueño de la empresa tenía el concepto de que si él le pagaba a una persona para trabajar, no importaba en qué condiciones estaba trabajando. Digamos, el problema que trae aparejado esto es que uno de repente no logra quebrar ese sentimiento de que las personas que tienen cierto, no sé, rechazo a la empresa, y digamos que el dueño o el patrón o el gerente o el que sea, la persona que tiene la máxima autoridad, no entienden. Dice, pero ¿qué le pasa a esta gente? Yo les pago bien, les pago a fin de mes, están ganando más que en otros lados, pero y no están contentos, ¿no? Realmente uno no entiende. Bueno, todas estas cuestiones de la motivación, no se soluciona con mejorar la parte higiénica, o sea, el medio ambiente de trabajo. Entonces, el trabajo era considerado una actividad desagradable, o sea, como vimos, que el trabajo es, ¿se acuerdan? Sinónimo de tortura, ¿no? Tripalio, acuérdense, tripalio es el origen o lo que origina la palabra trabajo, tripalio. Y para lograr que las personas trabajen más se hacía necesario apelar a premios o incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas empresarias abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo a cambiar de su trabajo. Ustedes cuando lean la experiencia de Hawthorne, de la General Electric, van a ver ahí que también, en cierta medida, se fueron dando cuenta que las personas en el trabajo empiezan a formar grupos y se organizan entre ellos, la organización informal, a donde ciertas personas dentro del grupo empiezan a tener preponderancia sobre otras, ¿no? Acá estamos viendo todas las cuestiones estas que estamos considerando, Maslow, Herzberg. Bueno, hay algunas empresas que incentivan el trabajo de las personas por medio de recompensas, motivación positiva o castigos, motivación negativa.